Si el valor de las resistencias es R1 igual a 2.00 ohmios, R2 igual a 2.00 ohmios, R3 igual a 4.00 ohmios, R4 a 2.00 ohmios y el voltaje de la fuente es 12.0 voltios, determine la resistencia del circuito equivalente, la corriente en el circuito equivalente y el voltaje y la corriente en cada resistor. Bien, tenemos aquí el circuito. Note que comenzamos por la parte R1 y R2 que se encuentran entonces en serie. Así que R1, R2 en serie. Calculamos la resistencia equivalente en serie. R12 va a ser igual a R1 más R2. Por lo tanto, esto es 2.00 ohmios más 2.00 ohmios y esto es igual a 4.00 ohmios. Así que esta sería la resistencia equivalente de la combinación de R1 con R2. Tenemos entonces el circuito siguiente. Tenemos ahora R12, el resistor R3, aquí el resistor R4 y la fuente que tiene voltaje E. Ahora notamos que R12 y R3 están en paralelo. Así que procedemos a calcular la resistencia equivalente. 1 sobre R123 va a ser igual a 1 sobre R12 más 1 sobre R3. Esto es igual a 1 sobre 4.00 ohmios más 1 sobre R3, que es 4.00 ohmios. Así que 1 sobre R123 va a ser igual a 2 dividido entre 4.00 ohmios. Y tomando entonces el recíproco, por lo tanto, R123 va a ser igual a 4.00 ohmios dividido entre 2. Así que R123 va a ser igual a 2.00 ohmios. Ya tenemos la resistencia equivalente para el caso en paralelo. Y nos queda entonces el circuito siguiente. Nos quedaría R123, R4 y la fuente. Reconocemos aquí que R123 y R4 están en serie. Por lo tanto, R1234 va a ser R123 más R4. Así que tenemos que esto es 2.00 ohmios más R4, que también es 2.00 ohmios. R1234 entonces nos da igual a 4.00 ohmios. Así que ya tenemos la resistencia del circuito equivalente. Nuestro circuito quedaría entonces con un resistor R1, 2, 3, 4 y la fuente.
con voltaje E. Bien, procedemos ahora a calcular la corriente que fluye por el circuito equivalente, que vamos a llamar I1, 2, 3, 4. Así que la corriente en el circuito equivalente se calcula usando la ley de Ohm. Corriente entonces va a ser voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, I1, 2, 3, 4 es igual a V1, 2, 3, 4 dividido entre R1, 2, 3, 4. Note que este voltaje es igual a E, y E en este caso es 12.0 voltios. Por lo tanto, tenemos que I1, 2, 3, 4 va a ser igual a 12.0 voltios dividido entre la resistencia equivalente, que es 4.00 ohmios. Así que el valor numérico para esta corriente es 3.00 amperios. Ya entonces tenemos la corriente en el circuito equivalente, la resistencia en el circuito equivalente, y ahora vamos hacia atrás. Para hacer un breve resumen de lo que hemos hecho, comenzamos con el circuito que aparece aquí en el circuito original. Ahora pasamos a este circuito intermedio, luego al tercero, luego al cuarto y último, que es el llamado equivalente. Ahora vamos a comenzar a trabajar hacia arriba. Y tenemos entonces que R1, 2, 3 y R4 están en serie. Recordamos que en serie las corrientes son iguales. Y esto implica que I1, 2, 3 va a ser igual a I4, y esto va a ser igual a I1, 2, 3, 4. Esto entonces es del paso anterior 3.00 amperios. Así que ya tenemos las corrientes de el resistor R123 y el resistor R4. Calculamos entonces los voltajes. El voltaje V123 va a ser corriente 123 por resistencia 123. Así que tenemos que esto es 3.00 amperios por la resistencia R123, que es 2.00 ohmios. Por lo tanto, esto nos da 6.00 voltios. Para V4 tenemos I4, R4. Así que esto es 3.00 amperios. R4 es 2.00 ohmios. Por lo tanto, también tenemos 6.00 voltios. Y ya entonces terminamos con el circuito que tiene R1, 2, 3 y R4 en serie. Debemos ahora movernos al circuito que tiene la combinación en paralelo, y dijimos que R1, 2 y R3 en ese circuito están en paralelo. Así que R1, 2, R3 en paralelo.
En paralelo, los voltajes son iguales. Por lo tanto, V12 va a ser igual a V3 y esto va a ser igual a V123. Por lo tanto, los voltajes son iguales a 6.00 voltios. Procedemos a calcular las corrientes. Y la ley de Ohm nos dice que la corriente es voltaje sobre resistencia. Así que tengo I12 es igual a V12 sobre R12. V12 es 6.00 voltios. R12 es 4.00 ohmios. Así que esto nos da básicamente 3 medios de amperio, o lo que es lo mismo 1.50 amperios. Para I3 tenemos V3 sobre R3 y esto va a ser igual a 6.00 voltios que obtenemos de aquí, dividido entre R3, y R3 también es 4.00 ohmios. Por lo tanto, también obtenemos 1.50 amperios. Y con esto terminamos ese circuito que está, ¿verdad?, en paralelo. Nos resta ahora llegar al circuito final, ¿verdad? Después de regresar a este circuito, y comenzamos diciendo que R1 y R2 estaban en serie. Así que consideramos ahora R1, R2 en serie. En serie las corrientes son iguales. Por lo tanto, I1 va a ser igual a I2 y esto será igual a I12. I12 leemos de arriba que es 1.50 amperios. Calculamos los voltajes. Por la ley de Ohm sabemos que V es igual a I por R. Por lo tanto, V1 es I1 R1. Esto es 1.50 amperios por R1, que es 2.00 ohmios. Y esto nos da igual a 3.00 voltios. V2 va a ser I2 R2, así que esto también es 1.50 amperios por la resistencia 2, que es 2.00 ohmios. Esto es 3.00 voltios. Bien, y con esto entonces terminamos todos los cálculos correspondientes a este ejercicio.